Tu espacio en el que todas las mañanas estamos dedicados a ayudarte a resolver tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todos los días, tenemos preparado el programa para ti con un tema muy especial. Todos los jueves hablamos de esta hermosa relación que hay entre la nutrición, las mamás y los bebés de esas mamás. Y entonces, en esta semana que hemos estado hablando de diabetes en el marco del Día Internacional de la Diabetes, que es este próximo sábado 14 de noviembre, vamos a estar platicando acerca de diabetes infantil. Cuando yo leí el título, inmediatamente mi cerebro se fue a pensar en la diabetes tipo 1. Pero a la hora que te pones a leer y buscas información, te encuentras una cantidad de artículos de diabetes tipo 2 en niños y de verdad es impresionante empezar a darnos cuenta que estos datos existan, porque entonces quiere decir que algo no estamos haciendo bien o algo no nos ha quedado suficientemente claro. El día de hoy tenemos el gusto de tener en cabina a la doctora Carmen Ramos Valdés. Ella es directora médica de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, que está aquí para platicarnos de diabetes infantil. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación, buenos días. Muchísimas gracias por darse el tiempo de estar en tan tempranas horas de la mañana. Yo sé lo que significa estar aquí, así es que de verdad le agradezco que decida compartirse con los radioescuchas. Y bueno, pues fuera del aire estábamos platicando acerca de, yo le preguntaba, ¿qué tan común es que usted en su consulta vea niños con diabetes? Sí, es un problema que se ve no con tanta frecuencia, teóricamente más o menos el 5, en algunos países el 10% de los pacientes o de los sujetos que viven con diabetes son niños o tienen menos de 15 años de edad, o sea que no es nada despreciable el porcentaje y desgraciadamente con la prevalencia tan alta de obesidad que estamos viendo en niños, pues esto va muy de la mano con una mayor incidencia y prevalencia de diabetes tipo 2 en niños, que esto antes no veíamos o era muy raro ver diabetes 2 en niños, o sea, hablar de diabetes en niños antes era hablar de diabetes tipo 1, que es una diabetes dependiente de insulina, pero ahora, sí se está viendo mucha diabetes tipo 2. Y para todos aquellos que no están tan familiarizados con el término, doctora, ¿cuál es la diferencia entre una diabetes tipo 1 y tipo 2 y por qué pensábamos que en niños solo existía un tipo? Sí, la diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen autoinmune, o sea, el organismo desconoce las células beta del páncreas, que son las células que producen insulina en estos niños, o sea, el 85% de la diabetes tipo 1 se presenta antes de los 18 años de edad. No quiere decir que un adulto no lo pueda tener, pero es muchísimo menos frecuente. Y entonces estos anticuerpos, estas células van destruyendo, o sea, identifican estas células beta del páncreas, que son las que producen insulina, repito, y entonces progresivamente las van destruyendo hasta que se manifiesta la enfermedad, ¿no? O sea, hay una deficiencia prácticamente absoluta de insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas y que es indispensable para muchos procesos metabólicos, importantemente glucosa, ¿no? Proteínas, grasas también. Para la vida. Exactamente. O sea, nadie puede vivir. La capacidad de producción se encuentra completamente destruida en este tipo de pacientes. Sí, queda un remanente mínimo que es insuficiente para que este niño pueda seguir vivo sin la administración exógena de la insulina. Correcto. ¿Y la diferencia con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2, generalmente dos de los puntos importantes son resistencia a insulina, que va asociada con obesidad o sobrepeso. O sea, la insulina tiene dificultad para actuar en los tejidos, entonces el páncreas tiene que secretar más insulina para compensar esta resistencia y a la larga también hay una deficiencia en la producción del páncreas de insulina, pero en menor proporción que en diabetes tipo 1. Correcto, entonces ahí está la diferencia. Yo les explicaba el día de ayer a los radioescuchas que es un problema como de transporte. O sea, si pensamos a la insulina como si fueran cochecitos que van a llevar a la glucosa del torrente sanguíneo a las células, en uno de los problemas es que no hay coches o que hay muy pocos, y en el otro es que hay un montón, pero no funcionan bien, ¿no? Entonces, por eso se llaman diabetes las dos, ¿no? Ese es, digamos, que el problema central es un problema de transporte y de producción de insulina, o ineficiente o con una poca
digamos que capacidad de ser creada. Entonces, esa es la razón por la cual se llama diabetes tipo 1 o 2, pero digamos que la 2 está más relacionada al estilo de vida y está más relacionada al sobrepeso, está más relacionada al sedentarismo. Digamos que de la otra no hay como tanta, ¿cómo llamarle, doctora? No lo quiero decir al aire, pero lo voy a decir, tanta culpa, ¿no? Entonces, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de la diferencia de estos dos tipos de diabetes. Les recuerdo que si quieren aprovechar a nuestra experta del día de hoy, los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883. Puedes escribirnos a través de WhatsApp en el 333-822-3208, a través de Facebook en Mujer el Sexto Sentido, a través de Twitter en Radio Mujer 1040, y recuerda que puedes escuchar la repetición de este programa a las 9 de la noche, o si quieres escuchar cualquier título, puedes entrar a www.radiomujer.com.mx, pones en programas, pones el título que te interesa y puedes encontrar de este y de cualquier otro programa la repetición. Quédate con nosotros, recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer y Austin a través del 95.1 de FM. Les recuerdo que tenemos regalos para ustedes. El día de mañana vamos a tener la rifa del glucómetro a la que todos ustedes se han estado comunicando para inscribirse, y tenemos 5 pines para ustedes de El Círculo Azul. Regresando al corte les platico de qué se trata este Círculo Azul. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema muy interesante, hablando de la diabetes en los niños. Decíamos pues que hay como dos vertientes, lamentablemente ya de manera muy común, la presencia de diabetes tipo 2 en los pequeños, y para hablarnos del tema está la doctora Carmen Ramos Valdés. Ella es directora médica de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Antes de seguir con el tema, les recuerdo que tenemos para ustedes la invitación del próximo sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Regional en Expo Guadalajara. La entrada es completamente libre. Recuerda que es el evento Salud, Mente y Cuerpo que Radio Mujer tiene para ti. Estará ese día el doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo y conductor del programa Quiero Vivir, con el tema La agrura que todos tienen. Estará también el doctor Bañuelos, médico radiólogo, con el tema Mitos y realidades de la mamografía. Conoce la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Estará Alex Sánchez, él es conductor del programa Tu Vida en Balance, con el tema Las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades. También tendremos el gusto de escuchar al doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra y colaborador del programa Platicando en Familia, con el tema depresión. ¿Yo? ¿Cómo identificarla y tratarla? Y estaré yo por ahí platicándoles también de dónde se esconde el azúcar en los alimentos. Así es que si te interesan los temas, recuerda, la cita es el próximo sábado 21 de noviembre a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara. La entrada es completamente libre. Vamos a seguir con el tema, doctora. Antes de irnos al corte, estamos platicando de que existen dos tipos de diabetes. Ya dijimos la diferencia de una y otra, y que se puede presentar tanto en adultos como en niños. Ahora, doctora, ¿por qué podría presentarse una diabetes en un niño, una diabetes específicamente tipo 2? La tipo 2, bueno, está el factor genético. Nosotros los mexicanos, los latinos, somos un grupo étnico con un alto riesgo para tener diabetes, o sea, nacemos con esos genes, pero bueno, finalmente luego uno le pone de su cosecha, como decimos, ¿no? Somos sedentarios, comemos de más, o sea, el tipo de alimentación, subimos de peso, el tipo de alimentación, carbohidratos, grasas, chatarra. Entonces, por ejemplo, hablando de niños, bueno, ahora los niños ya no pueden salir a la calle a jugar por todos los riesgos que tienen, o están sentados o frente al Nintendo o a todos estos aparatitos, la tele. Entonces esto hace que suban de peso. O sea, importantemente, lo que ha incrementado diabetes tipo 2 a nivel mundial es lo relacionado con la mano, o sea, de la mano a obesidad, sobrepeso y diabetes. Les digo que se llama la tormenta perfecta, ¿no? Por un lado somos tenemos esta, como decirle, característica genética, por no llamarle debilidad, porque bueno, en realidad sabemos de dónde cojeamos, ¿no? O sea, no Exacto. Es precisamente una debilidad, pero adoptando los estilos de vida sedentarios y que no comulgan con lo que debería de ser, pues claro, la tormenta perfecta. Y tenemos
Muy bien, un Así primer es. lugar en sobrepeso a nivel mundial y obesidad infantil y bueno, un lamentable lugar también dentro de los 10 primeros en diabetes tipo 2, ¿no? Así es. Doctora, ¿cuáles son las características de la diabetes tipo 2 en un niño? Son niños que usualmente no tienen manifestaciones tan importantes como en diabetes tipo 1, o sea, son el típico niño con obesidad o con sobrepeso, que se empieza a sentir mal, que tiene sed, que orina mucho, que se orina en la cama, que sigue comiendo y a pesar de que sigue comiendo no se le quita el apetito, entonces son datos de alarma, ¿no? Es más, todo niño que tenga antecedentes familiares de diabetes, que haya pesado, que haya tenido un peso bajo al nacer, porque ahora resulta que pesar menos de 2,5 kilos al nacer es un factor de riesgo para diabetes 2, y bueno, que esté subiendo de peso, que no haga ejercicio. Bueno, es un niño que los papás, creo yo, que tienen la obligación de checarlo, ¿no? Correcto, doctora. Necesito que repita lo que acaba de decir. Mire, últimamente he estado como muy en contacto con nacimientos de bebés y resulta que el común, digamos que el pensamiento común en todas las personas es que si un bebé está como de 3,500, ¡ay, qué grandote! ¡Ay, no, qué gordo! ¿Me puede repetir lo que acaba de decir acerca del peso al nacer, por favor? Sí, el peso bajo al nacer en la actualidad es un factor de riesgo para el sujeto que pesa menos de 2,5 kilos al nacer. ¿Por qué? Porque, bueno, se han propuesto muchas hipótesis, que son sujetos que cuando lleguen a ser adultos, van a tener más riesgo de ser gorditos, tener resistencia a insulina, tener diabetes, tener síndrome metabólico. Las hipótesis son muchas. Se considera que el peso bajo influye desde etapas in útero, en ciertos caminos metabólicos a nivel del sistema nervioso central, en relación a probablemente una alteración en el sentido de la saciedad y el apetito. No se sabe con certeza, se proponen muchas hipótesis. Probablemente son páncreas que no alcanzan su tamaño normal. Hay quien dice que esa puede ser otra hipótesis. Entonces uno dice, bueno, entonces todos los prematuros también. Entonces, bueno, son factores que ahí están, ¿no? Que ahí están. Entonces vamos a hacer una especie de checklist, ¿sí? Somos mexicanos, muy bien, tenemos una palomita. Segunda palomita podría ser si tenemos un antecedente de diabetes en la familia, del tipo que sea y en quien sea, ¿eh? O sea, nada de que, es que era el tío, abuelo, no, vamos revisando abuelos, papás y tíos, ¿no? O sea, hermanos de los papás, pues, y hermanos directos. Peso bajo al nacer, inclusive un peso alto, podría ser un peso de más de 4 kilos, ¿puede ser? Sí, también, aunque ahí el factor de riesgo es más para la mamá, pero sí puede ser, porque seguramente la mamá pudo haber tenido algún problema. Perdón que te interrumpa. Ahora se habla mucho de factores epigenéticos. El medio metabólico en el cual se desarrolla el bebé en el útero de la mamá, eso puede marcar a este niño para que cuando nazca, sea niño, adolescente, adulto, pueda tener todos estos problemas. O sea, que ya no es válido aquello que si la señora tiene ganas de un tamal o de una enchilada, pues hay que conseguírsela, porque si no el niño tendrá cara de tamal. Eso es un mito falso. Es una aberración, doctora. Dígalo con todas sus letras, por Dios. ¿Sí? Es un mito, o sea, y además... Pero hay que educar a las mujeres, ¿no? O sea, si la mujer sabe que si se come todo esto va a tener implicaciones en su bebé, seguramente se va a cuidar. Seguramente se va a cuidar. Me decía el otro día una de mis pacientes, dice, Luisa, si yo hubiera sabido, es una mujer que ya tuvo 2 hijos, tiene hijos de más de 30 años los dos, me dijo, a mí nadie me lo dijo. Exactamente. Yo no sé, aparte vivía en una ciudad que no era grande, entonces me decía, dice, era lo normal subir 22, 25 kilos y a mí nadie me lo dijo. De haber sabido el riesgo en el que estaba poniendo a mis hijos, por Dios que no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces nadie la puede culpar porque no se sabía, pero ahora hay información, hay forma de conseguir esa información y entonces necesitamos mantenernos como muy alertas, ¿no? De que esto tiene repercusiones para el resto de la vida en un niño, ¿sí? O sea, el aumento de peso inadecuado en un embarazo, ya sea para abajo o para arriba, tiene repercusiones graves. Entonces, estos factores epigenéticos, que de verdad creo que es el tema en nutrición de los próximos 10 años, son factores muy importantes y hay que tomarlos en cuenta. Entonces, esos factores, si tienes digamos que si estás haciendo tu listita y tienes más de 3 palomitas, por favor, chécate. Claro. ¿Cuál sería la recomendación, doctora, para todos los pacientes que están poniendo mentalmente su lista llena de palomitas? Bueno, idealmente que los vea un médico
médico y bueno, habrá que checar una glucosa de ayuno simplemente, ¿no? Con una glucosa de ayuno. ¿Qué podríamos encontrar en una glucosa de ayuno? Hay que ver qué nivel de glucosa, si hay alguna normalidad, algún grado de intolerancia. Y bueno, estos niños gorditos va de la mano también hígado graso, van de la mano problemas de colesterol, de triglicéridos, o sea, esto es muy, muy preocupante porque antes hacíamos el diagnóstico de diabetes 2 en individuos de 35, 40 años, que no es que no sean importantes, todos los humanos somos importantes en todas las edades, pero eran individuos que luego pudieran tener problemas de un infarto a los 50, a los 60. ¿Qué va a pasar con estos niños que estamos viendo ahora que a los 10 años tienen diabetes, tienen hígado graso, tienen el colesterol alto, o los triglicéridos, incluso la presión alta? ¿Qué va a pasar con ellos a los 25 años? O sea, hay un experto, un australiano, el doctor Cement, que habla mucho de diabetes, un experto en diabetes, dice que esta puede ser la primera generación de niños que mueran antes que los papás, porque por esta epidemia de diabetes 2 en niños, ¿no? En niños asociado a todos esos factores de riesgo cardiovascular. Cardiovasculares. Vamos a quedarnos con esta idea. Regresando al corte, vamos a seguir platicando con la doctora Carmen Ramos Valdés. Ella es médico endocrinólogo y directora médica de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Quédate, recuerda que estamos regalándote el día de hoy pines con el circulito azul, que es el símbolo del Día Internacional de la Diabetes, que se celebra el próximo sábado 14 de noviembre. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de la diabetes infantil. Les recuerdo que tenemos para ustedes 5 pines del circulito azul para todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube. Por aquí lo traigo yo puesto, lo he traído puesto toda la semana. Este circulito azul es el icono que fue desarrollado originalmente para la campaña que dio lugar a la aprobación de la resolución de las Naciones Unidas en el Día Mundial de la Diabetes el 20 de diciembre de 2006. La campaña para una resolución de las Naciones Unidas sobre la diabetes fue la respuesta a la pandemia de la diabetes que pesa de manera abrumadora sobre los recursos de salud de todas las partes del mundo. La campaña movilizó a las partes interesadas en la diabetes detrás de una causa común para asegurar una resolución de las Naciones Unidas sobre este tema. Este círculo se repite con frecuencia en la naturaleza y por lo tanto ha sido ampliamente utilizado desde tiempos de antaño. En muchas culturas el círculo simboliza la vida y la salud y lo más importante, el círculo simboliza la unidad. Así es que si quieres participar por llevarte uno de estos circulitos, solamente tienes que llamarnos y decirnos cómo estás cuidando tu diabetes, si es que ya tienes el diagnóstico o si tienes sospecha de diagnóstico o factores de riesgo, cómo le estás haciendo para que no te dé. Y para todos aquellos que quieran entrar a la rifa del glucómetro, recuerda que nada más necesitamos pacientes que puedan comprobar que tienen el diagnóstico para que el día de mañana tengamos para ustedes esta rifa y puedas empezar a monitorear de manera más cercana tu enfermedad. Y vamos a seguir con el tema, nos quedamos con la doctora Carmen Ramos Valdés platicando acerca de todos aquellos factores de riesgo que pueden predisponer para una diabetes en un niño. Ahora, doctora, ya dijimos que tiene que ver de manera muy estricta la diabetes tipo 2 con el estilo de vida. Ahora, mensaje para los padres, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nos toca? Yo creo que nos toca desde la concepción, o sea, cuidarse las mamás que lleven una alimentación sana, o sea, que cuiden el medio metabólico en el cual están creciendo los niños y evidentemente que los papás no traten de demostrar el afecto con el pastelito, o sea, los humanos estamos muy dados a que nos gratifiquen y a manifestar afecto con comida, ¿no? Entonces eso hay que empezarlo a quitar. Lo ideal es que los niños nacieran por parto normal. Entiendo que hay razones e indicaciones médicas para la cesárea, pero por ejemplo, nacer por cesárea es un poquito más incrementa el riesgo de diabetes 1 y probablemente 2, pero lo que más habla es 1, y ahí entra la famosa microbiota que
se comenta por ahí. No sobrealimentar a los niños, o sea, el crecimiento acelerado postnatal también, o sea, no darle jugos o sea, hay que vigilar esto, que no sean niños gorditos, o sea, no, el ser gordito no quiere decir que está sano, y darles estilos de vida sanos, ¿no? Que no los gratifiquen con el chocolate, con el helado, con el pastel, que los gratifiquen con una pelota, con una con cuerda. Un abrazo, caray. Exacto, ¿no? con acompañarlos a caminar al parque, ¿ah? Comprarles un perrito y ponerse a jugar con la pelota y el perrito, ¿no? Y correr atrás del perrito, por ejemplo. Entonces, doctora, vamos a escarbarle un poquito a esto de la microbiota que yo le decía fuera del aire, que es un tema que, bueno, se está escuchando mucho, ya hay muchos artículos al respecto. Platíqueme, ¿qué tiene que ver el nacer por cesárea y la microbiota, que es la flora intestinal? Bueno, se habla mucho de esto, aunque no hay una certeza al 100%. Se supone que cuando el niño atraviesa el canal del parto, bueno, pues ahí hay una serie de bacterias y seguramente pues el niño es expuesto a estas bacterias y crea cierta flora a nivel intestinal, ¿no? Entonces, la diabetes tipo 1 es un problema de tipo inmunológico, entonces el omitirlo, por ejemplo, estas mamás que nace el niño y que llegan las visitas a ver al recién nacido y ponen a la visita con su cubreboca porque no le vayan a contaminar al bebé, o sea, todo este extremo en higiene, todo esto, falta de contacto, bueno, esto puede tener un desarrollo inadecuado de esta microbiota, o sea, finalmente tenemos un montón de flora y de bacterias en el intestino que tienen una razón de estar ahí, ¿no? O sea, y se empieza a estudiar mucho sobre esto y la relación que tienen con algunas enfermedades. Nuestra primera barrera, digamos que inmunológica, bueno, la segunda, creo que la primera sería la piel, pero la segunda sería el intestino, ¿sí? Entonces, el desarrollo de bacterias de manera normal a nivel intestinal puede protegernos de una serie de enfermedades, incluyendo todas las autoinmunes. Todas, siendo la diabetes tipo 1 una enfermedad de origen autoinmune, se relaciona con que el bebé desde nacimiento tenga una excelente, digamos que, capacidad de mantener esa flora, ¿no? Y va a ser a través de bacterias que se llaman bacterias benéficas. Así es. Entonces, también inclusive creo que en diabetes tipo 2 ya en adultos, inclusive se sugiere que un buen control de la flora intestinal puede mejorar los niveles de azúcar en sangre. ¿Esto es cierto, doctora? Sí, esto es cierto. Incluso por ahí empieza a haber algunos artículos que en algunas enfermedades existe el trasplante de materia fecal, o sea, de ciertas. Entonces diciendo, ¿cómo que le van a trasplantar esto? Bueno, tendrá que manejarse esto, pero lo que se busca es la flora que va ahí, ¿no? Entonces definitivamente estas cuestiones de la microbiota van a estar creciendo mucha la información y habría que ver la aplicación clínica, ¿no? Esto de que cuando al niño le damos un antibiótico, por ejemplo, lo típico, ¿no? El niño se enferma, va el antibiótico, uno barre con la flora intestinal, entonces muchos expertos dicen que estos niños, requieren el antibiótico, valdría la pena darle los famosos bacilos o lactobacilos para modificar o reponer esta flora que se alteró por el uso de antibióticos o de X situación, ¿no? A todos los chiquillos que anden con gripas, bueno, mi abuelo decía que por algo les dicen mocosos, ¿va? Porque hasta los 3 años se las pasan con mocos. Y entonces todos aquellos niños que hayan tenido este factor de riesgo, por ejemplo, el haber nacido de cesárea, el haber nacido en bajo peso y el estar con estas enfermedades constantes y con antibioticoterapias constantes, ojo, cuídenmelos por favor, hay que estar buscando el reponer esta flora intestinal de la cual habla la doctora, que es dando probióticos, que son los bichitos buenos que van a estar en el intestino, pues, ¿no? Así es. Entonces, doctora, decíamos entonces que debemos de no sobrealimentar. Ahora, vamos suponiendo que un niño que tiene ya un diagnóstico franco de diabetes tipo 2, ¿tiene que ser medicado? ¿Se debe de controlar solo con la alimentación? Si es solo con alimentación, ¿cuál debe ser las pautas a seguir? ¿Cómo funciona en niños? Bien, en niños las recomendaciones son muy similares a las del adulto. Ya no es válido en la actualidad lo que hace mucho tiempo usamos, que se usaban cambios en estilo de vida, o sea, un plan de alimentación, ejercicio, modificar estilos de vida
para mejorar el control. Ahora hay muchos estudios que demuestran que esto no es recomendable a largo plazo. Desde el momento del diagnóstico debemos de usar cuando menos un fármaco, monoterapia. La más común es metformina. ¿Por qué? Porque metformina mejora resistencia a insulina y que, como comentábamos inicialmente, la resistencia a insulina es una de las causas que favorecen la hiperglucemia en estos pacientes, ¿no? Entonces, correcto, sí hay que usar fármacos. En diabetes 2, fármacos orales. En diabetes 1, desde el momento del diagnóstico, tendrá que ser insulina, evidentemente. Es de ley, o sea, el niño se puede morir si no tiene la insulina. Sí, si no le aplicamos insulina, tipo 1. Se muere el niño, sí es. Lo dijimos, lo hemos dicho en todos los programas de esta semana. Ojo, el que puedas controlar tu diabetes, no importa la edad que tengas, con la alimentación en el día a día, es cierto, puedes, pero las complicaciones a largo plazo van a existir de manera 3 o 4 veces más complicadas en un paciente que no tuvo medicación de manera temprana. Te conviene, es importante. Pero Luisa es un niño, ¿cómo le vas a dar medicina? Pues sí, pero es un niño enfermo. El paciente sano obviamente no necesita medicación, pero un niño con un diagnóstico necesita la medicación temprana. Mamá, papá, si ya tienes a tu hijo con este diagnóstico, por favor, no necien, necesita la medicación para tener una mejor calidad de vida en la adultez. Ahora, ¿a qué pueden aspirar estos niños? Si finalmente tienen el diagnóstico, están con la medicación y empiezan con estos tan llamados cambios de estilo de vida. Yo creo que este niño puede aspirar a todas las posibilidades que él quiera tener. O sea, puede estudiar, puede viajar, puede tener hijos, o sea, no tiene por qué tener ninguna limitación siempre y cuando tenga un buen control. O sea, esto tendrá que negociarlo. Yo empiezo a hablar con el médico, o sea, qué puede hacer para que mejore el control, cuál es el objetivo de control. Y ahora hay muchos estudios que están demostrando a 30 años, tanto en diabetes 1 como en diabetes 2, que los que se controlan tempranamente al diagnóstico, mientras más cercano al diagnóstico se controlen, a largo plazo son los que menos problemas tienen. Correcto, nos quedamos con esta idea. Quédense, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, bueno, yo encantada de tener en cabina a la doctora Carmen Ramos Valdés, a quien déjenme presumirles que tuve el honor de ser su alumna hace años y me dejó de verdad enseñanzas que yo le decía, esta semana justo estaba pensando en ella. Yo no sabía que iba a tener el gusto de tenerla aquí y la verdad es que justo alguien me preguntaba algo sobre algunas modificaciones de la dieta en los pacientes mexicanos, sobre todo. Yo les decía, bueno, es que tengo una maestra que nos lo enseñó desde que estábamos en la maestría hace muchos años y me acordaba de usted y hoy en la mañana me la encuentro y no sabe el gusto que me dio. Así es que bueno, gracias por esas enseñanzas y que además siga siendo una profesional tan comprometida con seguir enseñando. Me decía fuera del aire que existen, yo creo que vale la pena ahorita repetirlo, los campamentos para niños con diabetes infantil. ¿Cómo funcionan estos campamentos, doctora? La Asociación Mexicana de Diabetes, bueno, hay otras organizaciones que han empezado también a hacer campamentos, pero bueno, específicamente la Asociación Mexicana de Diabetes, donde yo trabajo, tenemos 28 años haciendo campamentos para niños con diabetes, básicamente diabetes tipo 1, alguna vez ha ido algún niño con diabetes tipo 2. Estos son campamentos donde funcionan como grupos de apoyo. Son niños que conviven con más niños que tienen el mismo problema y los extraños somos nosotros que no vivimos con diabetes. El niño se desarrolla, se platican entre ellos cómo han salido de situaciones en la escuela, en la casa, y bueno, esto no es que vayan a clases de encierro, no, o sea, prácticamente todo es diversión, un taller en la mañana, un taller en la tarde, ejercicio, y bueno, creo que el niño le cambia mucho la perspectiva que tiene de la enfermedad, antes y después, incluso los papás lo notan también, ¿no? Claro, porque para empezar dejan de ser los únicos, exactamente, ¿no? Que eso es como
como una situación muy común en los pacientitos que tienen diabetes tipo 1, porque entonces soy el único de mi familia, en mi escuela no hay nadie más que yo, el único que anda cargando inyeccioncitas por la vida soy yo, el único que tienen que poner atención a lo que come soy yo. Así Entonces es. cuando se empiezan a encontrar con otros niños, pues se sienten mucho más pues acogidos, ¿no? Entonces Claro. estos campamentos podemos saber de ellos en donde, doctora, dónde nos ponemos en contacto para todos aquellos que quieran más información de estos campamentos. Ahí en la Asociación Mexicana de Diabetes hay que hablar, se hace cada año entre julio y agosto, o sea, en el periodo de vacaciones de los niños, evidentemente. Y bueno, no hay restricción, hay una cuota de recuperación. El niño que no tenga el recurso se le hace un estudio socioeconómico y una trabajadora social y vamos, a nadie se le niega, ¿no? Y bueno, la gente que quiera cooperar o becar un niño, adelante. O sea, yo creo que vale la pena hacer vale la pena, les cambia mucho la vida a los niños, ¿no? Teléfonos de la asociación 3563-6182, 3563-6182. También puedes comunicarte si quieres apadrinar a un niño en estos campamentos o si crees que alguien que tú conozcas es candidato para hacerlo, por favor comunícate. 3658-4366. Y me encanta que la idea sea educar, y eso educar a los niños. Que yo decía, bueno, ¿y también van los papás? No, nomás van los niños, y eso de verdad creo que tiene muchísimo valor, porque entonces se pueden reintegrar a una vida en la que son más capaces de tomar decisiones de manera saludable, ¿no? Así es. Doctora, tenemos muchísimas dudas del programa que no necesariamente están relacionadas a diabetes tipo, bueno, infantil. Vámonos con las dudas. Nos dice por aquí Eulolia Vázquez, dice, ¿para detectar diabetes es suficiente el nivel de azúcar por medio de un glucómetro? No, se tiene que hacer con una determinación de glucosa en sangre de laboratorio. Se tiene que tener en ayuno 2 determinaciones de 126 o más, y eso hace el diagnóstico. O cuando hay duda, bueno, el médico indicará en algunos casos una curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada. Bien, entonces no es suficiente. Bien, Guadalupe Sandoval nos dice, de Colonia Bugambilias, dice, tuve un papá con diabetes y ahora a mí de insulina me sale 17 y de glucosa 95. Ya me dieron medicamentos, se llama Galbusmet, y se me va mucho el hambre. ¿Es normal? Bueno, habría que ver si tiene seguramente una resistencia a insulina, tiene genes que la predisponen a diabetes. Yo no sé si solo sea una determinación de glucosa en ayuno, si solo sea la resistencia y le hayan dado los medicamentos como prevención para que no progrese a diabetes. Y bueno, algunos medicamentos quitan un poquito el apetito, pero bueno, no creo que sea de mayor importancia, ¿no? Correcto, sí, no es lo más normal, que ese medicamento te quite el hambre, no. Quizás es más como la situación emocional, a lo mejor estás más preocupada por lo que te acaban de decir, pero no te preocupes, si es preocupación, con que te informes se te quita el miedo, no te preocupes. Señora Guillermina Ramírez nos dice, mi esposo tiene diabetes, ya no toma refresco, pero ahora sigue tomando, dice, compra Peñafiel, a veces natural, otras de sabor, dice él que no le hace daño, ¿ustedes qué opinan? Bueno, si el Peñafiel es normal, pues evidentemente sí le va a impactar. No es recomendable tampoco los aguas minerales, porque lo toman muchos minerales. Lo ideal es que tomara agua, o sea, hay mucho incluso sobre los refrescos de dieta, ¿no? Sobre los edulcorantes artificiales que se pueden usar. Pero bueno, sí se tienen que usar con precaución. Okay, si tiene sacarosa, que sí tiene, le hace daño, sí, punto. Le hace daño, que no invente nada, que eso no me hace daño. ¿Quién le dijo? Lucía Flores dice, me ha dicho un médico que mi esposo con sobrepeso puede tomar metformina, así bajaría de peso y no le daría diabetes, ¿es cierto? Bueno, la metformina es un fármaco que mejora la resistencia a insulina, que comentamos que es una de las causas de la diabetes, pero yo creo que no se puede generalizar el uso de la metformina porque habría que ver qué dosis le van a dar, y lo ideal es que cambie estilos de vida, o sea, porque si su esposo sigue gordito, con sobrepeso, sin hacer ejercicio, comiendo lo mismo, la metformina no le va a hacer
Nada. Nada, bueno, ni las cosquillas, caray. Una duda que contesté el día de ayer, pero podemos repetirla, porque las personas que viven con diabetes pueden hacerse flaquitas. Se hacen flaquitas o bajan de peso porque están mal controladas, o sea, una persona que vive con diabetes y que baja de peso, digo, a menos que esté llevando, que sea muy gordita, que esté llevando un plan de alimentación, pero las pérdidas de peso son por mal control, están en un estado catabólico. Acuérdense, creo que ya les comentaron, la glucosa, a pesar de que esté circulando, no puede entrar a la célula, no puede obtener energía y mucho de lo que toman pues lo desecha, ¿no? Es por mal control. Es por mal control, así de sencillo, lo explicamos el día de ayer también, pero bueno, es por mal control. Nos preguntan desde Chicago, dice estimada Luisa Ortega, buenos días, saludos a la invitada también. ¿Cuál sería el peso adecuado para un niño al nacer? Híjole, bueno, ¿Qué pregunta? desde el punto de vista metabólico, probablemente, evidentemente por arriba de los 2,5 kilos, y probablemente, bueno, el punto de corte de riesgo luego hacia arriba es 4 kilos, pero luego también 4 kilos como que no, pues a lo mejor los pediatras dirían entre 3,5, cuando mucho, ¿no? Entonces sería entre 2,5 desde mi punto de vista, sin que sea una experta en neonatología, pero entre 2,5 y 3,5 probablemente 4, o sea, por debajo de 4, pues. Sí, exacto, por debajo de 4. Entonces, nos preguntan también qué exámenes se deben de hacer para detectar la diabetes. El método más fácil es glucosa, ¿no? Pero la diabetes muchas veces no va sola, va asociada con problemas de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, o sea que hay que checar también esos parámetros, ¿no? Bien, tenemos más dudas el día de hoy, no vamos a alcanzar a resolverlas todas, pero no se preocupen, se los juro que se las vamos a resolver todas. Nos preguntan también por acá, dice, excelente, un saludo también, fue mi maestra, y a ella le digo a los pacientes que tienen alguna patología, es de orden endocrinológico. Soy Ivona. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Dice, excelente médico y súper profesional con los pacientes, por eso los mando con ella. Pues bueno, ahí tiene saludos de una súper fan, doctora, de otra fan. Doctora, ¿en qué datos la podemos localizar? Bueno, yo estoy ahí en la asociación, o bueno, yo tengo mi consultorio en el Hospital Bernardet, Hidalgo 930. El teléfono es 3825-4365. 4365, 3825-4365 es el número de teléfono del Hospital Bernardet, donde la doctora Carmen Ramos Valdés, que es directora médica de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, está. Si necesitas ayuda o resolver más dudas, por favor comunícate con ella. Doctora, le agradezco mucho el tiempo que estuvo con nosotros y su información. De nada, a ti, gracias. Bien, pues los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Me quedaron 3 duditas que de verdad, si con todo gusto, si necesitan que se las resuelva, se las puedo resolver a través de WhatsApp. Si no, el día de mañana con todo gusto las decimos al aire. Muchísimas gracias por su tiempo y los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente jueves.